Queridos hermanos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. La misión de San José Obrero, amar, servir y proteger a la familia. Transmite Ñandeyara Ñe'e en vivo desde la parroquia San José Obrero. Intenciones de nuestra Santa Misa, en acción de gracias al Padre Celestial, Santísima Trinidad, Espíritu Santo, San José Obrero, San Carlos Acuti, Divino Niño Jesús, Virgen de Fátima, Beata María Felicia Chiquitunga, Siervo de Dios, Padre Julio César Duarte, por el cumpleaños de Mauricio Fernández, petición de gracias por las intenciones del Papa León XIV, por la paz en el mundo, por la venta de una propiedad, por el trabajo de Jimena, Paola, Rosa, Jorge, Ricardo, José, Agustín, por las intenciones de Beatriz, Fiorella, Juan Alfredo, por la conversión y liberación de Paula, Fiorella, María, salud física y espiritual de Mirna, Alicia, Olga Zoraida, Fiorella, María Ascensión, María Lucía, Verónica Lucía, María Auxiliadora, Darío, María Paz, Raquel, María Dolinda, Federico Andrés, María Cristina, Águeda, Juan Francisco, Nilda, Ana, Victorina, Victorino, Sandy, Ilse, Noracisa, María Teresa, José Aristides, Eduardo, Águeda, Ana, Constancia, Hilda Concepción, Jimena, Regina, Felipe, Mari, Nelson, familia Ortiz, familia Fernández, familia Alexandra, María Raquel, Hugo, Huguito, Jacqueline, Beatriz, Ricardo, Yanina, Alana, Paul, Joaquín, Samuel, Jean Patrick, María Fernanda, María Gabriela, Sofía, José Liceo, José Miguel, Gustavo, Marianela, Lida Concepción, Virginia, Clemente, Marcelo, Erika, Zulma, Melinda, Teresita, Cirila, Eli, José, Horacio, Franco, Ingrid, Andrea, David, Mariana, Ana, José Tomás, Liz Carolina. Difuntos: almas del purgatorio, Zulma de Verges, Rodolfo, Alejandro, Blanca, Ruth, Avelina, María Victoria, Rubén Alfredo, Juan de la Cruz, Lucía Esther, Fidelina, María Esther, José Rosa, María Magdalena, Ángel Báez, Yolanda, Carlos Gustavo, Juan Vicente Graci, Blanca, Josefina, Alfredo, Antonio Cosia, Antonio Zacarelo, Rafael Velázquez, Alfonso Velázquez, César Augusto, Carlos Javier, Francisca Zoraida, Julián, Carlos Alberto, Florencio, Karina Rosana, Juan Luis, Óscar Eligio, José Luis, Horacio, Guillermo, Sebastiana, Benito, Zunilda, Augusto. Comenzamos nuestra celebración, nos ponemos de pie y cantamos. Te seguiré, Jesús, te seguiré, a donde vaya yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré, a donde vaya yo te seguiré, pues contigo quiero estar, por tu reino trabajar, parecerme mucho a ti, junto a ti quiero vivir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra Eucaristía. Todas estas intenciones que hemos puesto aquí sobre el altar y también otras que a través de Ñandeyara Ñe'e estamos transmitiendo ahora en vivo y en directo desde nuestra parroquia San José Obrero. Vamos a rezar también por el eterno descanso de Juana Irene Brites de Rivelli. Y hoy especialmente también queremos recordar, y yo le quiero recordar a un señor que cumple 86 años. Cuando yo era pequeño, sobre todo por la ciudad de Concepción, siempre mi papá me llevaba a su casa, su hijo también era mi compañero. Bueno, el señor Juan Armando Barreto, 86 años, que agradece al Señor también la vida. Y especialmente queremos rezar por la salud de Félix y Juana. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante el Señor.
Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, Abraham no dudó de la promesa de Dios por falta de fe, sino al contrario, fortalecido por esa fe, glorificó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso, la fe le fue tenida en cuenta para su justificación. Pero cuando dice la Escritura, Dios tuvo en cuenta su fe, no se refiere únicamente a Abraham, sino también a nosotros, que tenemos fe en aquel que resucitó a nuestro Señor Jesús, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor. Nos ha dado un poderoso Salvador en la casa de David, su servidor, como lo había anunciado mucho tiempo antes por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, para salvarnos de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odian. Así tuvo misericordia de nuestros padres y se acordó de su santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, del juramento que hizo a nuestro padre Abraham, de concedernos que, libres de temor, arrancados de las manos de nuestros enemigos, los sirvamos en santidad y justicia bajo su mirada durante toda nuestra vida. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Uno de la multitud dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico
cuyas tierras habían producido mucho, y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: voy a hacer esto: demoliré mis graneros, construiré otros más grandes, amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo esa misma noche: insensato, esta noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí mismo y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos, la palabra del Señor, como siempre, que viene a nuestro encuentro, ¿verdad? Y nos anima a reflexionar un poco. Estamos leyendo y vamos a leer todo este mes, y más adelante un poco vamos a seguir todavía con esta carta tan importante. Hemos dicho el lunes pasado que comenzamos, ¿verdad?, con la carta a los romanos, una semanita ya que estamos. Ahora comenzamos la segunda semana, pero esto seguirá varias semanas, porque aquí encontramos la teología de San Pablo. Y hoy ya comienza a desarrollar un poco y pone ejemplos claros y concretos de uno de los temas, que es el de la justificación. Justificación, que utilizamos mucho, ¿verdad? La justificación, pero algunas veces utilizamos esa palabra, pero sin entender mucho. Los protestantes usan más todavía, ¿verdad?, en el sentido de que ya fuimos salvados por el Señor y listo, y punto. La justificación, queridos hermanos, si tenemos que traducir con nuestro lenguaje, redención, salvación, y eso quiere decir felicidad, eso quiere decir realización, eso quiere decir plenificación del hombre, de la persona. Usted dice la justificación, que viene de la justicia. ¿Por qué Pablo habla de la justificación? Porque todos nosotros somos la misma esencia de Dios. Él vuelve a releer Génesis capítulo 3, ¿verdad? El versículo 5, cuando dice, ante la tentación, ¿verdad?, si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Pero en realidad Génesis capítulo 2, versículo 7 dice que Dios insufló en el hombre su espíritu, es decir, el nefesh, la esencia de Dios. Y entonces Pablo reflexiona y dice, bueno, ¿y qué es la justificación? Justificación quiere decir, si nosotros tenemos la esencia de Dios dentro de nosotros, nosotros tenemos que vivir en la justicia, o sea, el tzedek se dice. Y entonces, tener la esencia de Dios o vivir de acuerdo a la esencia de Dios, que compartimos de esa esencia, porque Dios dice que insufló y entró en este Adamá, en este Adán, entonces quiere decir que nosotros tenemos que buscar siempre el vivir bien, el sentirnos bien, el sentirnos felices. Esa ya es una primera lección, si es que entendimos lo que significa la justificación. La justicia, la plenificación, la dignificación del hombre quiere decir ser feliz. Entonces pensemos, somos felices, estamos realizados, nuestra comunidad ya se ha realizado, todos estamos bien verdaderamente en nuestra comunidad, en nuestra familia. Bueno, esa sería nuestra meta, la justificación, llegar. Ese sería para nosotros, con otra terminología, pero ya una terminología platónica, filosófica, eso sería el uranos, es decir, lo que nosotros decimos el cielo, ¿verdad? Se fue al cielo, decimos. O nosotros mismos decimos también, en mi casa vivo el cielo, o si no decimos también, en mi casa se vive el infierno. ¿Sí o no? Sí, bellente van a ser, porque eso es siempre lo que decimos, ¿verdad? Cuando no estamos bien, decimos enseguida, en mi casa se vive el infierno, ahí la gente. ¿Y por qué? Y porque justamente entonces quiere decir que no estamos viviendo lo que Pablo aquí nos dice con respecto a la justificación. Justificación de justicia, justicia viene de tzedek, tzedek que quiere decir la misma esencia de Dios. Si alguien les pregunta quién es Dios, ustedes, por definición, por ontología, ¿quién es Dios? Por esencia, Dios es justicia.
O sea, Dios es plenificación, Dios es realización, ¿entiendes? Eso quiere decir la esencia de Dios. Y nosotros, Pablo nos dice que nosotros también estamos llamados a la justificación. Y bueno, y después continúa nuestra historia de salvación, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que somos limitados y por lo tanto dentro de nuestra limitación caemos en el pecado. Tenemos nuestras situaciones de debilidades, de pobreza interior y bueno, no siempre somos tan ejemplo, ¿verdad? Y por eso hoy nuestra lectura comienza con el primer ejemplo. ¿A quién le va a tomar? A Abraham. Justamente va a hablar de Abraham. Abraham no dudó en la promesa de Dios por falta de fe, o sea, no le faltó fe, ahí está. O sea que para poder ser justificados, para llegar a la salvación, necesitamos de un instrumento. Es como que ustedes posiblemente para venir aquí, cada uno que se subió en el coche o lo que sea y vinieron hasta aquí. Tu vehículo es un medio para llegar hasta aquí. Tu objetivo era llegar aquí, ¿entiendes? Entonces vos utilizás un medio que te trae desde tu casa o de donde vos estás, de tu trabajo o lo que sea, hasta aquí. Bueno, la fe, queridos hermanos, es el medio que nosotros tenemos para llegar a nuestro objetivo y a nuestro fin. Es decir, el creer, el adherirnos para llegar a la justificación. Y eso es lo que nos pone como ejemplo hoy, ¿verdad? Porque dice, Abraham no dudó de la promesa de Dios, sino que al contrario, se fortaleció en esta fe y de esta manera glorificó a Dios, plenamente convencido de que es Dios quien tiene el poder para cumplir con lo que Él promete. ¿Y qué es lo que Él nos promete? Que nosotros seamos felices. A eso le llamamos también santidad, a eso le llamamos realización. Entonces, queridos hermanos, aquí está la primera idea hoy de nuestro Evangelio de San Pablo. Estamos llamados a la realización, a la plenificación, a la justificación, y para eso tenemos un medio. El medio es el adherirnos plenamente. ¿Y qué quiere decir? Entonces, el adherirnos plenamente al Señor, el creer plenamente en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros escuchamos, Shema Israel, escucha Israel, cuáles son los mandamientos de Dios. Porque si la fe, la adhesión, es un adherirse y es un medio para llegar al objetivo, entonces quiere decir que nosotros creemos a través de su Evangelio, a través de la propuesta del Señor. Más sencillo, a través de los mandamientos. Ahí tenemos los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces comenzamos a repasar uno a uno, miramos, y desde ahí podemos hacer nuestro camino de justificación, de felicidad, de salvación, de plenificación, de dignificación. Póngale todos los sinónimos que ustedes quieran. Lo importante es entender lo que significa ser justificado y lo que significa también entonces el creer, porque es el medio que nos lleva a esta salvación. Y después termina con la segunda partecita. Pero, cuando hay un pero, un adversativo, entonces nos pone, hay que levantar la orejita para escuchar qué hay de pero aquí. Cuando dice la Escritura, Dios tuvo en cuenta su fe, no se refiere únicamente a Abraham, sino que también a todos nosotros, a todos ustedes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Algunas veces nosotros cuando leemos la Biblia o cuando queremos interpretar la Biblia, ¿qué es lo que hacemos? Y más o menos escuchamos la Biblia y enseguida decimos, mira un poco lo que hizo David, mira un poco lo que hizo Caín, mira un poco lo que hizo fulano de tal, ¿entienden? El personaje de la Biblia. Y sin embargo el personaje de la Biblia está hablando y está diciendo de cada uno de nosotros. Caín soy yo, sos vos. Abel soy yo, sos vos. Abraham sos vos, soy yo, ¿entiendes? Entonces por eso él está diciendo, cuando dice Dios tuvo en cuenta su fe, dice no se refiere únicamente a Abraham,
hace 2000 o cuántos años, 4000 años atrás, ¿verdad? Sino que se refiere también a nosotros, que tenemos fe en aquel que ha resucitado al Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Ahí entonces está el medio, o sea, nuestra fe es el adherirnos a la propuesta de quien se ha entregado por nosotros. Significa que si esta propuesta de Jesús es el de la entrega, el de haber muerto por nuestros pecados, el de haberse dado plenamente hasta la muerte en la cruz, eso significa que no dice solamente de Él, dice, sino que sobre todo esto dice de nosotros. Significa que nosotros tenemos que comenzar también a entender que nuestra vida es una donación. Nuestra vida tiene que ser como la de Jesucristo, la secuela Christi tiene que ser un seguimiento viviendo lo que Él nos propone en su Evangelio. Así que, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia, vamos a pedir esta justificación, es decir, esta plenitud en nuestra vida, esta felicidad para nosotros en nuestro ambiente, pero eso que significa para nosotros una encarnación. Eso lo tenemos que hacer hoy nosotros. Esto no es algo que quedó en el pasado, sino que es esto algo que se realiza y que se debe realizar en nuestra propia vida en la medida en que nosotros lo asumimos. Que así sea. Presentamos nuestras intenciones. Por la Santa Iglesia de Dios, que lucha en la tierra contra el mal, para que Dios Todopoderoso perdone sus debilidades, disipe sus temores, robustezca su fe y haga que su testimonio se extienda por toda la tierra, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que buscan y no encuentran, por los que luchan o desesperan, por los que están abatidos o vacilan en su fe, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cuantos estamos aquí reunidos, por nuestros hermanos ausentes y por todos los que han pedido nuestras oraciones, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a rezar también por estas intenciones que ya hemos dicho, por el eterno descanso de Juana Irene Brites, también recordar y agradecer al Señor por la vida de Juan Armando Barreto y por la salud de Félix y Juana. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, Bendito sea, que Señor. reine la paz, el amor, la igualdad. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, estos dones y con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo y en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por eso, este don
unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, el universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con nuestros catequistas, agentes de pastoral, los que trabajan y cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, y rezamos especialmente por nuestros hermanos que piden oración, especialmente agradeciendo los 86 años de Juan Armando Barreto, también por la salud de Félix y Juana, y por el eterno descanso de Juana Irene Brites. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano, su esposo San José, que es nuestro santo patrono aquí de nuestra parroquia, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Sí, quiero llamar un ratito a contar algo. 19. Ya, falta 8. 9 falta. Y me duele demasiado. ¿Sí? Me quemó todo por dentro. Sí. Así con devoción. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrellas por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la verdad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es un obrero como todos los demás. Con sus manos gana el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor.
Oración final. Concédenos, Padre, que la participación en la Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias. Y que Dios le bendiga a todos. Igualmente, Padre. Gracias. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día como tú, María. Quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí. Voy a alabarle a Él como tú, María, como tú, un día como tú, María. Voy a alabarle a Él, voy a alabarle a Él, voy a alabarle a Él, voy a alabarle a Él.